Señor. Estamos una vez más en su programa Escudriñando la Verdad, el Foro de Maestros. Estamos en la tercera temporada, estamos hablando sobre el libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos iniciando este estudio sistemático acerca de todos los capítulos del Apocalipsis de una forma exegética. Vamos a darle inicio a este programa, vamos a presentar a los maestros que están conmigo, mis colegas, y que el Señor nos ayude en esta clase. Hermano Girón. Amén. Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que se encuentren, reciban grandes bendiciones de parte de Dios. Les invitamos ya en esta hora a estar aquí con nosotros, siendo edificados a través de la enseñanza. Y yo sé que Dios pues tiene preparado algo lindo y precioso para que podamos ser edificados. Así que prestemos atención y nuevamente le digo, no le tengan temor al Apocalipsis. Hay que escudriñarlo, hay que sacar todo lo que tiene ahí, que Dios nos da luz para poder entenderlo. Y aprendamos todos juntos. Dios les bendiga. Amén. Mano Eder. Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? Cada uno de ustedes, esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de estar aquí en este programa, esperando ser de bendición, ¿verdad? Esperando también aprender sobre estos temas, ¿verdad? Muy interesantes, muy buenos, que pues con la ayuda del Señor los vamos a estar desarrollando. Amén. 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 Gloria a Dios, agradecidos con el Señor y por una oportunidad más que nos da de estar en este lugar, y esperando que seamos edificados a través de la palabra y que sea de edificación para todos aquellos que nos escuchan también. Amén. Amén. Así que vamos a dar la continuación de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando sobre la introducción del Apocalipsis. Estuvimos viendo a Jesucristo, a un ángel que fue el que le delega, amén, para que instruya a Juan. Y luego de eso, pues estuvimos viendo las indicaciones. Estuvimos hablando algo sobre los espíritus, la manifestación del Espíritu Santo en Jesucristo, y ahora que tiene que estar en la iglesia. Y comenzamos también con la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces vamos a seguir con el hermano Ever, que siga con las otras iglesias que corresponden. Amén. 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 Bueno, vamos entonces a seguir, ¿verdad? Después de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante, entramos con lo que es la iglesia Esmirna. Y le dice el Señor, ¿verdad? Leyendo su palabra en el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos acerca de esta iglesia y nos enfocamos, ¿verdad?, en lo que en ese tiempo era Esmirna, tenemos que ver nosotros, ¿verdad?, cómo se movía el ambiente en este lugar, qué era lo que sucedía, cómo era que estaban establecidos estos hermanos. Investigando, ¿verdad?, acerca de esta iglesia, era una iglesia, una ciudad que tenía mucha población para estos tiempos, ¿verdad? Dice que aproximadamente había unos 250,000 habitantes para estos tiempos que se escribió esta carta. Pero, ¿verdad? Entonces, esta era una ciudad, ¿verdad?, muy llamativa, muy hermosa, cuenta, ¿verdad? Pero había muchos edificios dedicados a dioses paganos, como el templo de Zeus, el templo de Cibeles, el trazado de sus calles nos cuenta a nosotros, ¿verdad?, la historia que para estos tiempos esta ciudad tenía forma de una corona, ¿verdad?, de lo bonito diseño que tenía dentro, ¿verdad?, de que se movía mucho dinero, ¿verdad?, en las calles. Pero, ¿verdad?, cuando nosotros vemos, y dice que había muchos árboles, ¿verdad?, porque un aroma rico que se respiraba en el lugar por los árboles que habían. Es más, ¿no? La palabra mirra, ¿verdad?, que era la fragancia, en griego es Esmirna, ¿verdad? De por ahí viene todos estos nombres. Entonces, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, empieza a escribirle a esta iglesia, y empieza él hablando, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia Esmirna.
y habla el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesucristo mismo refiriéndose en cada una de las iglesias, ¿no? Cristo siempre se presenta a él como el actor intelectual o como el que está hablando directamente con la iglesia, ¿verdad? Él empieza hablando el primero y el postrero, ¿verdad? Nosotros sabemos que Cristo ha sido el primero, ¿verdad? Y estará ahí siempre. El que estuvo muerto y vivió, aquel que resucitó. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 9, ¿verdad? Les dicta y les escribe: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos nosotros el grupo de personas que habían acá en este lugar, ¿verdad? De Esmirna, nos cuenta a nosotros, ¿verdad? Que los miembros nativos o los que eran, ¿verdad?, nacidos ahí en esa ciudad, Esmirna, eran pobres. O sea, quien dominaba en estos tiempos el área, en estos lugares, ¿verdad?, aparte de los romanos, eran, ¿verdad?, un grupo de judíos ricos que, ¿verdad?, practicaban lo que era el judaísmo. O sea, un grupo de personas que venían con ideas, ¿verdad?, de la misma forma de los que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén, ¿verdad? Un grupo que lo acusaba. Entonces este grupo seguía, ¿verdad? Ahí feroz, seguía ahí, ¿verdad? Acosando al pueblo. Y habla al pueblo, ¿verdad?, de que el Señor conocía sus obras, conocía cómo se movían, pero también les dice que conocía su tribulación. Y cuando el Señor les habla a ellos que conoce tu tribulación, ¿verdad? Habla, en este caso, de esta palabra tribulación acá, nos está hablando que el Señor conocía la gran necesidad que había en ellos. Había una necesidad muy grande en estas personas, ¿verdad? O una pobreza extrema, o sea, la misma tribulación lo llevaba a una pobreza tan grande. Pero, ¿verdad? Ahí en la escritura nos aparece entre paréntesis, pero tú eres rico. O sea, monetariamente, ¿verdad?, o terrenalmente ellos eran pobres, pero espiritualmente había un grupo que disfrutaba de la riqueza en el Señor. Amén. Nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor pues se hizo, ¿verdad?, pobre, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, para luego, ¿verdad?, entregarnos esa riqueza a nosotros, esa riqueza allá en los cielos. Entonces había aquí este grupo que no, ¿verdad?, disfrutaba en riquezas terrenales, ¿verdad?, pero aparte de eso eran acosados por estas personas que siempre estaban encima de ellos, ¿verdad?, queriéndoles meter más cargas de la sobrecarga que ellos ya tenían, ¿verdad? Nosotros vemos esto, ¿verdad? Por ejemplo, la frase, ¿verdad?, cuando se dirige a Israel, el Señor, ¿verdad?, allá en Isaías 44:6, así el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, y analizamos esta cita bíblica, cuando el Señor le habla ya, yo soy el primero y el último, y le agrega algo más, ¿verdad?, el que estuvo muerto y vivió. En Isaías solo da referencia, ¿verdad?, el primero y el último, pero ya acá dice el que murió y resucitó, ¿verdad?, ya haciéndose, ¿verdad?, conforme a Cristo. Ahora bien, nosotros vemos que dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿verdad? El Señor ya no está hablando, ¿verdad?, en este caso cuando dice tu tribulación y tu pobreza, no está hablando en forma plural, sino se dirige, ¿verdad?, singularmente a la persona. Conozco tu pobreza, conozco tu tribulación, ¿verdad? Entonces el Señor a través de estas cartas siempre, ¿verdad?, nos habla y nos habla en la actualidad. ¿Ven? Esta palabra sigue, ¿verdad?, vigente, ¿verdad? Tribulación, ¿verdad? Cuando habla de tribulación, ¿verdad?, algo que está en opresión, algo que está, ¿verdad?, en estrechez. Nos habla a nosotros, ¿verdad?, que esa opresión que ese pueblo llevaba, que no tenían trabajo, no tenían recursos, ¿verdad? Y esos recursos, ¿verdad?, se iban acortando cada vez más por sus empleadores, por decirlo de esta manera. ¿Y cuál era el motivo? Creerle a Cristo. Sí. O sea, creerles al Señor, a ellos los estaba llevando, ¿verdad?, a un lugar que los estaba poniendo bien oprimidos. ¿Por qué, verdad? Porque los ricos eran pues este grupo de judíos, ¿verdad?, del grupo judaizante, ¿verdad? Y ellos pues llegaron a obligar al pueblo el que creyera en Cristo no les daban trabajo. O sea, los despedían y esto les llevaba, ¿verdad?, a traer, ¿verdad?, al punto de andar hasta muchos de ellos mendigando.
¿Por qué? Por haber creído en Cristo, ¿verdad? Y nosotros vemos, ¿verdad? Que todas estas cosas, por ejemplo, en 2 de Corintios 8:2, ¿verdad? Pablo habla, aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, ¿verdad? Esmirna entonces espiritualmente eran ricos, o sea, creía en el Señor este grupo, ¿verdad? Que iba a ser oprimido. Y Jesús, ¿verdad? Quiere que sean fieles. Quiere que siempre se mantengan aquí, porque Él les dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí, ¿verdad? Ya hay una palabra más fuerte. ¿Por qué? Porque este grupo, ¿verdad? Cristo mismo les dijo allá en el libro de Juan 8, me parece que es, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo vino delante de ellos, se presentó delante de ellos, hizo lo que, ¿verdad? Nadie había hecho hasta el momento delante de ellos, y ellos lo rechazaron, ellos no creyeron en Él, ellos hacían lo contrario, ellos querían incluso, ¿verdad? No querían, ¿verdad? Ellos llegaron al punto de acosarlo, de blasfemar en contra de Él. Entonces, no creyeron a la verdad, pues, ¿verdad? No creyeron en Él, no eran con Él, estaban contra Él. Amén. Entonces le dice, ¿verdad? Que no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Había un problema grande ahí. Pero, ¿verdad? El Señor siempre trae el consuelo, siempre trae consolación. Y el versículo 10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Se le está pronosticando tribulación. Ya les estaba avisando. Y eso es lo lindo en el Señor. Lo que habían sufrido era poco. Con lo que venía, o sea, no habían pasado nada, se podía decir todavía, a lo que le acarreaba. Estamos en el año 100. Cuando le habla a la primera iglesia, es la iglesia vigente ahí, pero le está profetizando ya, porque según los eruditos y la Biblia nos da que estamos hablando del año 100 hasta el año 300, hasta Constantino, ¿sí? Que iba a ser la iglesia perseguida, que iba a ser la iglesia marginada, y iba a ser la que iban a echar a la cárcel y la iban a quemar viva. De eso estamos hablando. Sí. O sea, lo que les avecinaba a ellos no era nada bonito, ¿verdad? Le dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea, ¿verdad? No era que ellos, ¿verdad? La cárcel es para el maleante, para el malhechor. En este caso ellos iban a ir injustamente a la cárcel. Simplemente, ¿verdad? Una prueba para su vida. O sea, no era nada. Vemos nosotros que aparte de lo que ya venían sufriendo, ¿verdad? Quizá podemos decirlo por su pobreza, hasta aguantar hambre posiblemente. Y encima de eso venía cárcel para ellos para ser probados, ¿verdad? O sea, venía algo fuerte. Entonces, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender a nosotros esto en estos tiempos si lo queremos aplicar? Muchas veces nosotros 1 o 2 días en problemas y ya se nos acabó el mundo, ¿verdad? El Señor no está con nosotros. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Que vienen al ser humano y no es necesariamente porque el hombre esté de pecado, ¿verdad? Obviamente, no hay consecuencias por el pecado, ¿verdad? Y esas, ¿verdad? No se libran. Pero hay cosas que vienen para el hombre ser probado, para el hombre, ¿verdad? Aferrarse más a su fe, aferrarse más al Señor. Yo quería recalcar algo, hermano, que esta gente, según la historia, estaban metidas en tabernas, en cavernas. Esas cavernas dicen que eran tan profundas que eran ciudades adentro. Incluso, y esa fue la historia de Esmirna. Según la profecía y según lo que es verdad, dice que ni siquiera había personas que no conocían el sol. Sí, eso iba. Según historias dicen de que hay personas que nunca salieron a la superficie. Estaban esperando que salieran. Nacieron ahí murieron esperando que les dijeran que ya era seguro salir. Fueron 200 años que estuvieron así, del año 100 hasta el año 300, hasta Constantino. Ese es el periodo que abarca Esmirna. Estamos hablando casi 3 generaciones. Casi que 3 generaciones. Sí, o sea... Pero la verdaderamente perseguida es prácticamente como una generación. Pero imagínense que esos fueron los fundamentos, porque pues Jesucristo advierte, has perdido el primer amor en la Éfeso. Significa que volvieron de vuelta a hacer lo correcto. Exacto. Y por eso fueron perseguidos y fueron atribulados. Amén. Pero no hay ninguna queja sobre ellos. No. Es la bendición que tiene Esmirna, que no hay ninguna falta sobre ellos, sino que dice, mantente firme, fiel. Los tiempos de los emperadores sanguinarios. Sí, Nerón. Sí. Siempre estaba el temor a que le quitaran el poder, porque el poder ha sido siempre la discordia en la tierra, el poder entre el mundo, el poder... En todo, hermano, hasta en los trabajos más simples que uno puede decir. Incluso en las congregaciones siempre hay un pleito de poder, siempre están pendientes, siempre hay un estira y encoge de la gente que yo quiere decía tener trabajo, pero ya que metió las congregaciones, pues no metimos ya.
Es que cuando usted habla... De eso se trata también de Esmirna. Eso es lo que pasaba en esos tiempos, porque estaban peleando contra el imperio. Todas esas tribulaciones eran producidas o por los judíos o por el imperio. Era una lucha de poder. Siempre ha sido una lucha de poder. El judío, ¿verdad?, se quejaba con el imperio, que no le querían rendir tributo a César, que no querían rendir su culto a César y que tenían como Señor a Jesús. Y esa era, verdad, o sea, eso podemos decirle nosotros que era lo que ellos usaban para acusarlo el pretexto. Y meterlos presos. Era el pretexto para no tenían cómo. Por otra forma, no tenían cómo. Era gente sin recursos, gente que no iban a tener ningún poder, ¿verdad? Que no eran amenaza en otra área, sino que en esa adoración, al culto y a la pleitesía que se le rendía a estos hombres. Pero en nuestros tiempos, estas cartas fueron escritas y han pasado tiempos y tiempos y se han dado muchas formas dentro de la Iglesia de Jesucristo. Cuando yo hablo dentro de la Iglesia de Jesucristo, estoy hablando de la Iglesia mundial. No la local. No la local. Y sucede que hay otras formas, hay otros recursos que utilizan para perseguir la iglesia. No estamos en los tiempos romanos. Ahí sí, claramente, pues está escrito ciertas cosas feas que ellos hacían. Pero hoy es otra forma de vida que tenemos. La ciencia avanzó. Estamos en el tiempo moderno, se puede decir. Y hay otras formas de persecución, más avanzadas aún todavía, que van a llegar a tener la plenitud del odio, de la venganza en el anticristo. Pero estamos viviendo los tiempos de odio. El proceso ya comenzó, o sea, como dijo Juan, o sea, esto ya comenzó, ya está en vigencia, pero lleva como un ascenso paulatino hasta que llegue a su culminar con lo que es el anticristo. Entonces, por eso es que dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos que agarrar la palabra de Jesucristo. Si Él dice, no temas, yo he vencido al mundo, no hay que temer porque Él ya lo venció al mundo. Para eso es la palabra, para alimentarnos a nosotros, para que estemos fortalecidos. Porque de otra manera el temor nos llevaría a claudicar y no seguir a Jesucristo. Amén. Amén. Y aquí hay algo, ¿verdad? Que la advertencia le dice, ¿verdad? Y la advertencia contra ellos no era cualquier cosa, porque el mismo Señor le dice aquí el diablo. O sea, el diablo mismo metido aquí en este asunto, le dice el diablo, echará a algunos de vosotros en cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Verdad? Aquí hay algo que le da un periodo de 10 días. Cuando nosotros encontramos, ¿verdad? O analizamos esto que nos habla acerca de estos 10 días. Número 10. El número 10, ¿verdad? No somos, ¿verdad? Numerólogos, como se dice. Pero, ¿verdad? O sea, hablamos en el sistema decimal, el número 10 es un número completo. O sea, le está avisando que va a haber... Completamente. Va a haber algo que se va a completar. No un periodo ni grande, ¿verdad? Ni pequeño, o sea, es algo completo. En este caso estamos hablando, ¿verdad? Hablaba de 200 años. O sea, estos 10 días aparentemente, ¿verdad? Serían cortos, diría yo a alguien, si lo agarro yo alegóricamente, digo 10 días, va a ser rápido. Pero no, o sea, una persecución completa que iba a haber contra la iglesia, ¿verdad? O sea, el primer grupo puede ser que sea el que más lo haya sufrido, porque era el que estaba ahí, el que conocía, ¿verdad? Al que había recibido al Señor ahí en ese apogeo que hubo, y luego, ¿verdad? Verse ellos perseguidos a través de haber creído a Cristo. Entonces, ¿verdad? Le dice, seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, la opresión que ellos iban a tener, ¿verdad? Les iba a costar. Pero les dice, ¿verdad? Sé fiel. O sea, el Señor buscaba fidelidad en ellos. Ya la había. Porque, ¿verdad? Eran hombres fieles que a través de haber creído en su fidelidad al Señor, les había acarreado estas consecuencias que ellos no lo pidieron. Pero habían creído en el Señor y el Señor, ¿verdad? No se iba a quedar así. Le dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, lo que le venía a ellos, ¿verdad? Ya sabemos, lo que le venía a ellos y lo que nos viene a todos nosotros un día es la muerte. Y le dice, ¿verdad? Que yo te daré la corona en la vida. Ahí va a estar la recompensa con ellos. Y aunque haya habido tribulación, haya habido prueba, ¿verdad? Va a haber esa corona de la vida que no la puede dar cualquiera. Sino simplemente, ¿verdad? El estar aferrado a nuestro Señor, el estar fiel a Él. Y luego el Señor escribe algo más. En el versículo 11 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando nos habla a nosotros aquí de la segunda muerte, no nos está hablando a nosotros de la segunda venida del Señor.
¿verdad? Está establecido que el hombre muera una vez, No es. ¿verdad? Y luego pues viene lo demás. El que venciere, ¿verdad? Fielmente, como el Señor se lo pedía esto, pues obtener la corona de vida, pues vendrá gozo a su vida. Y el que no, pues sabemos que viene condenación. Amén. Entonces le dice, ¿verdad? No sufrirá daño en la segunda muerte. Lo lleva hasta el juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿verdad? Esto era importante para ellos, ¿verdad? Venía la prueba grande, venían las cosas fuertes contra ellos, ¿verdad? Pero el Señor les dio consuelo al final, les dio los que les venía. Entonces, ¿verdad? Muchos de ellos perseveraron después de esta gran persecución, hermano. No sé si podríamos agregarle esto o pasaríamos, ¿verdad?, a la siguiente iglesia. Me gustaría a analizar algunos nombres que se me vienen como hombres que lucharon y que fueron teólogos en ese momento. En ese periodo del 100 hasta el 200 tenemos a Agustín, tenemos a Tertuliano, ¿verdad? Tenemos personas así que la Iglesia Católica los ha adoptado como que son padres de ellos. En realidad, sí, entonces, San Agustín. pero estos hombres fueron hombres que pelearon estando fuera, ¿verdad? Del sistema, pero no estaban en tabernas, sino que estaban fuera. O sea, de una manera tuvieron la astucia para poder seguir luchando afuera, ¿verdad? Estaban en Alejandría y que precisamente no estaban declarados cristianos, porque no hubieran sido muertos. Sí. Amén. Pero ellos peleaban por un credo, peleaban con el gnosticismo, peleaban contra todo esto. Entonces, sería bueno que los hermanos vayan a... hicimos un programa en la primera temporada sobre historia de la iglesia. Ahí aparecen algunos nombres de estos personajes y que vean quiénes fueron estos personajes. A ver, porque no podemos retroceder tanto, pero solamente quería acotar nada más que este periodo fue el más duro, pero este periodo fue donde la iglesia tuvo que mantener la pureza teológica, la pureza de la doctrina, y por ello es que se metieron ahí, porque si no se hubieran salido y hubieran sido libres, pero se prefirieron estar ahí y no rechazar el paganismo que había. Sí. Amén. Es de interés conocer de que esos hombres y mujeres que fueron fieles en ese tiempo, esos fueron los que perpetuaron el evangelio Sí. hacia más adelante, porque la fidelidad de ellos los llevó hasta exponerse a la muerte. Fueron fieles y eran las personas indicadas para que pudieran predicar el evangelio sano, no algo contaminado. Y hasta la fecha nosotros hemos logrado esa bendición. Sí. Incluso ahí fue donde nació la figura esa del pescadito que nosotros vemos en los vehículos que le Correcto. ponen el pescadito. Ahí Correcto. donde nació, como no se podían comunicar abiertamente, entonces uno hacía la figura de un lado del pescadito. Ya sabía que era y el cristiano. otro, si lo completaba, decía que era cristiano y podían hablar libremente desde el evangelio. Porque ellos no podían hablar libremente porque eran perseguidos. Sí, pero es terrible pensar que dentro de una misma iglesia había varios que eran fieles a Dios y habían otros que estaban hasta muertos. Habían otros que estaban haciendo disensiones, pero Dios siempre le habla a ese remanente en todas las congregaciones, en toda la iglesia del mundo. Siempre así. Y en todos los cualquier tiempos, iglesia, y en todos los tiempos. Siempre a ellos se dirige el Señor. Amén. Amén. Vamos con el otro. Solo quería recalcar eso nada más, Amén. hermano. Amén. Muy importante, ¿verdad? Acerca de esto. Entonces pasamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia Pérgamo. ¿Verdad? O sea, la palabra Pérgamo sabemos nosotros y entendemos, ¿verdad?, que es del término pergamino, La planta. ¿verdad? De planta de pergamino, estas hojas, ¿verdad? Donde se hacía el papiro, ¿verdad? Y era lo que se usaba para las escrituras, ¿verdad? En estos tiempos. Era una ciudad importante en esto. Entonces, ¿verdad? Esta ciudad se había convertido en el centro de esto, ¿verdad? Porque almacenaba mucha información en cuanto a estos papiros, en cuanto a estos rollos. Se dice que había una de las librerías más grandes para estos tiempos, también en esta ciudad. Pero el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Escribe al líder, escribe al pastor. Y luego se describe él como siempre lo viene haciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿verdad? O sea, cuando hablamos nosotros de esta ciudad, hermanos, estamos hablando de una ciudad bastante idólatra, o sea, muy perdida, por lo mismo que se movían los ambientes en este lugar. Es más,
en esta ciudad, ¿verdad? Aparte de todo este montón de dioses que adoraban en estos otros lugares, también había un dios, ¿verdad? Que ellos adoraban, que se llamaba Asclepio, que era el dios de la curación, ¿verdad? Y la gente llegaba a este lugar, ¿verdad? Por sanidad. Es más, el símbolo de este dios Asclepio, ¿verdad? Era una serpiente. Que hasta el día de hoy, ¿verdad? En lo que es simbología médica se usa esa serpiente, ¿verdad? Así cruzada. Cruzada. De aquí viene todo esto, de este lugar, ¿verdad? Era tanto, ¿verdad? Que los médicos o las curaciones acá, pues, eran por el dios ese, ¿verdad? Asclepio, según ellos, ¿verdad? Que los que sufrían enfermedades físicas. Entonces, el Señor empieza a hablar con ellos, ¿verdad? Y les habla acerca de que conoce sus obras y que este grupo mora donde está el trono de Satanás. Lo que se movía ahí en esta ciudad no era, ¿verdad? Nada bueno, no era nada bonito. O sea, ahí se practicaba mucha maldad. Desde fornicación, ¿verdad? Hasta comer los sacrificados a los ídolos, no como opción, sino prácticamente como una obligación, ¿verdad? Que ellos tenían que hacer esto, tenían que hacerlo porque se les obligaba prácticamente. Ahora bien, encontrando aquí, ¿verdad? 5 explicaciones, ¿verdad? O 5 interpretaciones acerca de lo que significa el trono de Satanás, aquí en este escrito, ¿verdad? Uno de ellos era, ¿verdad?, que Pérgamo era el centro de la religión pagana. Esa es una de las interpretaciones. Otro es, ¿verdad?, para el viajero que llegaba del este de Acrópolis, tenía el aspecto de un trono. O sea, era una ciudad, se dice, ¿verdad?, que estaba en un lugar elevado, en forma de trono. También, ¿verdad?, ahí dentro de esta ciudad el altar de Zeus, ¿verdad?, Soter, parecía como un trono, el altar de estos dioses paganos que ellos tenían, ¿verdad? Y Asclepio Soter, ¿verdad?, el otro, ¿verdad?, el dios de la curación, se identificaba con la serpiente, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad?, la otra interpretación sobre el significado del trono de Satanás es que Pérgamo era el centro del culto al emperador. Entonces, lo que se movía ahí, ¿verdad?, era bastante terrible, bastante tremendo. Y aunque había un grupo, ¿verdad?, que había creído en el Señor, le era difícil mantenerse fiel a Dios, o le era difícil mantenerse, ¿verdad?, en ellos. Y nos habla, ¿verdad?, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y se encuentra bastante poca información acerca de Antipas, ¿verdad? Le podríamos buscar nosotros por mucho, pero ¿verdad?, la información que se encuentra acerca de este hombre es bastante poco, ¿verdad? Las razones, pues, el Señor, pues, no nos las deja ahí, y si no nos deja, pues... Pero ellos sabían, en su tiempo, ellos sabían que era Antipas. Sí, ellos conocían. Sí, quizás no se escribió, o quizás hablará algún apócrifo de ellos y no se ha encontrado el libro. Sí, sí. Pero para nosotros es poca la información poca que tenemos. Ellos sí lo conocían, ¿verdad? Porque ya 2000 años ya, pues, de esto. El Señor se los pone como ejemplo. Por eso. Se los pone como ejemplo, entonces lo conocían. Ahora, a nosotros no nos aparece, y como no nos aparece, pues no le vamos a buscar más. No. Porque no le vamos a hallar. Amén. Entonces, le sigue escribiendo en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿verdad? Y ese es un problema grande, que si lo traemos a estos tiempos, hermano, sigue en muchos lugares, ¿verdad? Sigue mucho esta doctrina de Balac, el tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Cuando se permite todo este tipo de actos dentro de una obra, incluso, ¿verdad? Parte de esta doctrina es, ¿verdad?, lo que se le conoce, hermano, y yo lo digo sin temor alguno, es lo que se le conoce ahora también como doctrina de prosperidad. Incluyen esto. Sí. Y lo abarca mucho, ¿verdad? Dinero, porque dinero por medio. lo que quería. Sí. Lo que quería era poder y dinero. Sí, ahí también practicaban la poligamia, porque eso es lo que le aconsejaba a Balac. Balaam, que enviara a las mujeres a los israelitas que iban cruzando en ese momento, porque claro, al haber fornicación y adulterio,
Sí, Iba a haber pecado. Iba a haber pecado y con pecado Ya Dios no Se iba a iba nublar no lo Dios. iba. O sea, iba a haber una pared Iba a haber- O sea, para entrar Dios por lo santo que es Dios. Una división entre Dios y su pueblo. y ya Entonces, no iba a haber armonía ni ese poder que Dios Pero era ha astucia, hermano, de Balaam. Astucia. Y este hermano está hablando sobre la doctrina de la prosperidad, hermano. Ellos traen sutilmente la astucia. ellos Y son astutos para cómo conseguir lo que quieren. Y saben cómo nuclear también. Y cómo saber de que llevar al pueblo a un punto donde van a estar nublados para poder ver la luz de Cristo. Pero eso simplemente sirve de tropiezo para los inconversos, hermano, porque un inconverso mira esto Ya y lo meten a todo en un guacal. Ahora, ese es el punto, que acuerde que hay una palabra que dice, ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Ahí entra. Ahí entra. Ahí entra. Entonces, pero ellos, Y ahí o sea, entra ese tipo de personas. entonces, y estas personas de la prosperidad parecen ignorar esto, o sea, parecen ignorar el castigo que conlleva el ser de tropiezo para otro, porque esto hasta lo suben en Facebook, hermano, cuando nosotros vemos a estas personas pidiendo hasta de $500, de $1,000. Yo creo, hermano, que ofrenda. ellos no ignoran. Yo Se creo hacen, que son correcto, contumaces. esa es la palabra. O sea, saben el castigo, pero eso es como cuando usted andaba fuera de los caminos del Señor. Usted no valoraba lo que era el infierno y tampoco lo que era el cielo. O sea, no le importaba. Está ciego. Sí, o sea, en otras palabras, no le da la importancia, ¿verdad? Como, por ejemplo, como una persona que esté delinquiendo en este momento, pero así bajo la mesa, por ejemplo, que esté sustrayendo algún dinero, ¿no? De su trabajo o de cualquier lado, o que esté en adulterio. Ellos saben cuál es el castigo, pero están tan nublados de lo que es el Seguecido pecado por que el está amor haciendo, al bien, correcto, es el amor al dinero, el amor al dinero o el amor al pecado que está haciendo, de que se nublan, no ven el castigo que viene y que es fuerte. Dice, no, como quiera voy a disfrutarlo ahorita. Y eso es lo que dice Pablo, que los contumaces nosotros no tenemos que convivir con un contumaz. En el sentido que un Porque contumaz, tiene temor. es que mire, discutir con un contumaz no es que esta persona esté deseando llegar al conocimiento o ser edificado por la palabra. Un contumaz es aquel que sabe que está en un error, persiste en ese error, pero hay ganancia en ese error, entonces usted no lo va a sacar de ahí. Entonces usted discutir con una persona de este tipo, usted no va a ningún lado, o sea, está perdiendo su tiempo, porque ellos no buscan ser edificados, ellos buscan defender lo que practican y se aferran a ello. Entonces no tiene ningún sentido estar perdiendo y discutir con personas de ese tipo. Entonces yo en ese sentido, hermano, yo no pierdo mi tiempo con personas de que no buscan el conocimiento, o sea, buscar la verdad a través de la escritura, sino que buscan defender lo que ellos creen, ellos piensan, y no lo que la palabra enseña. Entonces, hay veces a mí me ha tocado compartir con personas, pero lo primero que les digo yo, vamos a buscar la verdad en la palabra o usted va a defender lo que usted cree. O sea, yo no le voy a poner lo que yo creo, sino lo que la palabra enseña. Entonces, porque aquí el punto es que hay personas no reciben de Dios porque creen que el pleito es con él, ¿verdad? No, yo de este no me dejo. Oh, que me voy a dejar. No, entonces no están buscando una edificación en la palabra, sino que tienen su interpretación privada propia de él. Exactamente, y no lo va a sacar de ahí. No lo sacan de ahí. No, y aquí el detalle, hermano, que las enseñanzas de Balaam no eran, ¿verdad? Lo que nos habla aquí no son tanto doctrinales, sino son prácticas. Sí, sí. Son prácticas del hombre, por decirlo de esta forma, del mundo, mundana, del mundo. ¿verdad? O sea, no es tanto la doctrina. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad?, inducen a lo que es la inmoralidad sexual. ¿Verdad? Y es que todo lo disfrazan, hermano. Por ejemplo, mire, yo me he fijado, pues no estoy en contra de esto, porque hay congregaciones que lo hacen, o hay personas que hacen conciertos, entre comillas, cristianos, ¿verdad? Porque si le cobran para una entrada, entonces para mí son artistas cristianos, no son adoradores. Porque un grupo, por mucho que me diga, tocan bonito, me toca el alma, hay un error, porque el que toca el alma es la palabra, es el espíritu, no una canción. Entonces, si alguien viene y le va a cobrar por una entrada, entonces mejor que no lo haga, si es verdaderamente cristiano. Pero si está cobrando por una entrada, entonces está viviendo de eso que hace. Entonces, hay gente que todo esto, el mundo ha contaminado la iglesia. Y hay iglesias que usted ve que hasta humo ponen de ese artificial, va, y como quien dice, cuando Dios esté viendo, dice, qué bonito está el culto, hijo. O sea, hay un error ahí. ¿Entiendes? Porque lo que está diciendo Balaam, los nicolaitas, o sea, está buscando ser atractivo. No le dice que busquemos estrategia para atraer a los jóvenes. ¿Cómo no? ¿Usted cree que los apóstoles hacían esas estrategias para atraer jóvenes?
No, si es que la palabra no tiene usted por qué acomodarla ni buscar estrategias. Si la palabra es la palabra, no tiene por qué usted darle vuelta. La estrategia no puede trabajar dentro del corazón. Claro, La pero palabra entonces, sí puede trabajar dentro. claro, pero entonces a eso vamos. La iglesia dejó de influenciar el mundo, sino que el mundo está influenciando la iglesia. Pero es el tiempo que estaba, acordémonos como estábamos hablando de Éfeso, era del año 100, o sea, después de Cristo estamos hablando del año 100. Entra Esmirna del 200 al 300 y ahorita entramos en un periodo, ¿verdad? De Constantino, de 315, 300 en adelante, donde Balaán comienza a influir en ¿qué? En dinero. O sea, salgan de las tabernas pero a la y le misma vamos vez, a dar poder y le vamos a dar... Famosa Por eso, indulgencia. pero aparte de Balaam, son nicolaitas. O sea, Ah, no, la ahí verdad, llegan. Ahorita va, hermano, Sí, ahorita por me eso, o sea, por eso me entiendo. O sea, es un combo. Sí, están enlazados. Es un combo. Que Imagínense va esta dentro mezcla, ahí. imagínense esta mezcla, hermano. Ni Balaán y los nicabolitas. Habla las dos. Sí, Pero ¿cómo se refiere el Señor a ellos? Están en el trono de Satanás. sí. Imagínense, o sea, ¿Qué más? la comparación. Más maldad que la que hay ahí. El trono de Satanás que mencionó, la silla de Satanás que mencionó, estaba en Ciro. Ahí es donde estaba el papá de Jezabel, que era un rey que practicaba el ocultismo, pero a lo más profundo. Eran brujos, eran brujos. satanistas. Sí, y que se comunicaba, estaba en conexión con Satanás, con los poderes diabólicos. Y cuando se refiere a eso, se refiere a un poder grande de la oscuridad que opera en esas zonas ahí. Sí, porque, hermano, y es que en realidad, o sea, no hay nada más farsante que ver una persona en un trono pensando, y estamos hablando de lo que ahorita, estuvimos hablando de Éfeso, que lo toleraba, y era el poder. Estamos hablando de las personas que son autócratas en las iglesias, que ellos son los que tienen el poder, que tienen el dominio de la iglesia. Sí. Y aquí están poniendo a esta persona, a este personaje, con la influencia de Balaán también. Sí. O sea, no solamente está el poder, sino que está induciendo al pueblo a dinero, a prosperidad, a hacer dinero y a salir de la pobreza. Sí. Entonces, es una mezcla realmente despiadada. Lo que abundaba en ese tiempo también era, como decía el hermano, habían hecho un templo a Esculapio, entonces ahí fue donde estudió Galeno. Entonces ahí abundaba la brujería. O sea, acuérdense que la palabra farmacia, fármaco, viene de hechicería. Hechicería, fármaco. Entonces, fármaco es hechicería. Entonces, ahí nació lo que son las propiedades de las plantas. En valga que es natural, las propiedades que hay en las plantas, pero hay cosas ocultas que hay ahí que ya pasa al misticismo, que pasa a ser brujería. Entonces, hay una diferencia entre lo que es en el antiguo tiempo, farmacia era una mezcla de las dos cosas, de hierba con santería, que ahora nosotros lo vemos como santería y hay una diferencia en lo que es farmacia, fármacos, o sea, drogas recetadas, por decirlo así, y lo que es la santería. Pero no deja de ser droga. Claro, es lo mismo, o sea, por eso es lo mismo, o sea, la relación es la misma. Entonces, pero lo que abundaba en ese tiempo era brujería, era brujería abierta. Sí, porque lo que hacían era que como no tenían la ciencia para determinar los ingredientes de cada uno, entonces oraban al Dios o a un Dios para que esa funcionara. Y al ver, por supuesto, científicamente iba a funcionar, pero no le atribuían a lo que le daban, sino a las propiedades de la planta, y no que se le atribuían al Dios que estaba. Todavía, hermano, escúchame, le sacrificaban a ese Dios de agradecimiento. Y se comían lo del sacrificio para ese Dios. Eso es algo, hermano, que ha pasado en la historia. Y por eso estamos ahí viendo también de que en el tiempo ha estado estas iglesias. Sí. Amén. Pero hoy en día también están metidos brujos dentro de las iglesias. Habían endemoniados en las sinagogas, imagínense. Hoy en día, en el libro de Lucas dice que ahí apareció uno que tenía espíritu inmundo. Sí, yo era escéptico de eso y decía, ¿cómo se puede meter un brujo en una iglesia? Pero hace poco yo personalmente experimenté una situación que no la creía en una iglesia americana. No puedo contar la historia porque es algo privado, no puedo dar nombres ni nada de todo eso. Pero una señora, dentro de donde ella vive, tiene lleno todo el hogar de todo el simbolismo satánico, diabólico. Desde que entra de la puerta hacia adelante, todo donde ella vive. Santería. Santería y todo eso. Y va a una iglesia, entre comillas, de las iglesias que se creen que son de sana doctrina. Esa señora. Bueno, fíjese que yo viví eso en carne propia. Yo conocí a una señora que, como usted está diciendo,
usted la miraba, era una esposa de un pastor. Pero estaba introduciendo, esto fue en mi país y luego la encontré en México. Y cuando la encontré en México, la fama que tenía la señora ahí era de misticismo dentro de la iglesia. Entonces la señora que donde yo me hospedé en México me dijo, ¿tú conoces a la señora? Sí, la conozco. Pero no a fondo. ¿Pero la conoces a fondo? No. Con ella tenemos un problema porque la están investigando. Porque tiene libros satánicos y dice ella que quiere estudiar para poder descubrir las artimañas de Satanás. Oiga bien, hermano. Eso, y eso pasa. ¿Sabes qué pasa con muchos miembros de las iglesias? Quieren irse a los libros ocultos y se quieren meter a guerra espiritual estudiando libros satánicos. Cuidado con eso. Eso es inmundicia para Dios. Yo podría especular de lo que yo vi. Tengo evidencia. Yo hice un video porque no estaba ahí la persona. Yo conozco a la persona, he hablado con la persona y todo. No estaba ahí, me atreví a tomar el video. Tomé el video, tengo evidencias. Y uno puede especular qué es lo que pasa en estas congregaciones. Los líderes se dan cuenta qué es lo que sucede aquí, o es que los líderes están implicados en esto también. Porque puede ser también que los líderes estén implicados y presenten una cara de cristiandad, de santidad, desde el púlpito. Hay un doble fondo ahí. Ahora, acordémonos, hermano, que Balaam no era un profeta de Dios. No. Él era un brujo. Era un brujo. Y Si lee números, la vida de Balaam se va a dar cuenta. Él es un brujo. Sí. Lo único es que Dios es Dios de todo. Sí. Es Dios Sí. tanto de los demonios, de los seres humanos, de los animales de su creación. Sí. A él se le someten. Él lo usó a ellos. Y es bueno aclarar esto porque hay personas, yo he escuchado personas que han malinterpretado creyendo que Balaam era un profeta de Dios, pero que tuvo tendencia a corromperse, o sea, nada que ver, que era lo No, era un contrario, brujo. que ya estaba corrompido, que era un brujo, pero que ni aún así Dios lo usó, o sea, es decir, la soberanía de Dios. Y era de siempre Madián. Sí. Oigan bien, y Jetro era suegro de Moisés, pero era diferente, era un sacerdote, pero le adoraba a Dios. Es la diferencia con Jetro, porque era de Madián, y recomienda cosas a Jetro, pero acuérdense que Madián, usted se va a la historia, era hijo de Abraham. Sí. En el capítulo 25 de Génesis era uno de los hijos de Abraham, o sea, era la misma descendencia de Abraham, pero habían brujos. Sí, porque Abraham no solo tuvo 2 hijos. No, él tuvo más. Y dice que a ellos les dio No, y aparte que hay personas que no saben que se casó por segunda vez. Yo una vez le estaba hablando a una hermana y me dijo, no, Abraham no volvió a casar. En serio, le digo, ¿cómo no? No, mamá, búscalo. Se casó, pero siempre respetó a su esposa hasta que murió, la enterró y luego él pues. Ya después se volvió a que la casar. promesa que le dio Dios fue esa. Ahora, ¿Qué iba a decir? la pregunta que me hago con Abraham es, según las leyes que tenía en aquel tiempo, él tenía que haber tenido una concubina, pero en la Biblia dice que es esclava, porque cuando hace la comparación, En Gálatas. sí, habla que es la hija, el hijo de la esclava, no está diciendo el hijo de la concubina. No sé en qué sentido lo dice, pero está hablando que es esclava, no fue concubina. No, Agar. Amén. Hay que analizar esa, ¿no? Es buena pregunta. Sí. Porque si era concubina tenía derechos, Sí. ¿sí? Tenía derechos. Pero Abraham era un hombre justo, hermano. Acuérdense que cuando, ¿verdad? Su hijo, ¿verdad? Incluso se molestó con él le Sara. pidió al Señor que lo bendijera. Que lo bendiga. No, y se molestó con Sara cuando Sara le dijo, charlas o esto. No, no es mi hijo, es mi sangre. Luego le dijo, No, y todavía o sea, por mandato de Dios, lo mandó, pero con regalos también. Y Dios tuvo misericordia. Y yo me imagino que cuando lo tiró, Abraham lloró. Es mi hijo, lo estoy tirando al desierto. Sí. Pero Dios tenía cuidado. Y dice que Bethsaida se llama el lugar donde encontraron un pozo y ahí el ángel le ayudó. O sea, Dios en el control. Porque no podía tener Dios el trato con Abraham si estaba todavía el hijo ahí. Sí. Esa es una parte también. Pero le Recuerden- prometió muchas ciudades también. por supuesto. Y hasta la fecha se ha hecho. Dios ha cumplido su palabra. y ese es el Con eterno justa razón. ese es el eterno problema que ha habido con Israel y con todos sus vecinos, o sea, el pleito de la primogenitura. No, que yo fui primero. Pero son que hijos de vos- Abraham, son hijos de Claro, Abraham. o sea, si se fue mi familia, hermano, pero Lo que pasa es que son las siempre costumbres la lucha de y el trato de Dios también. Claro. Y hasta aquí llega Balaam. Y por otro lado, Balaam y a los israelitas, el poder que estaba moviendo en Pérgamo. Amén. Y sale esta gente de ahí, hermano, con dinero. Sí. O sea, dos cosas tenés. O te afilias a nosotros, que somos paganos y mundanos, o te quedas ahí en las tabernas.
Ayer el pueblo decidió. Yo les sigo con su casa. Sí, sí. Amén. Amén. No, estos temas son muy interesantes, muy extensos, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando también. Le dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces, el castigo iba a llegar tarde o temprano. Les iba a llegar, ¿verdad? Las consecuencias iban a llegar tarde o temprano. Pero el Señor le dice, arrepiéntete. Les habla, le da la advertencia. Y luego dice el 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Cuando hablamos del maná escondido, Cristo mismo dijo, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. O sea, esa es la verdad. Al estar perseverando, al estar venciendo, el Señor mismo nos da de su alimento, de ese maná escondido que hasta cierto momento había. Pero aquí hay algo, hermanos, de que tampoco la Biblia nos encontramos mucha información acerca de esto, ¿verdad? Y muchos alegorizan acerca de esto, acerca de esta piedrecita blanca que nos habla acá, ¿verdad? Encontramos muy poca información. Puede decir esto es un misterio, porque no encontramos, ¿verdad? Lo único, todavía no hay luz de eso. no hay luz de Solo el eso. pasaje aparece nomás. Sí, Tiene que ser misterio. es un misterio. En su determinado momento lo vamos a saber, ¿verdad? Ante la presencia del Señor. Sí, puede alguien especular, pero nunca va a pegar al blanco. No. Hasta que revele. Y quiero solamente la pedrita, no que dice y te daré un nuevo nombre. En una ocasión estaba discutiendo, y tal vez él nos está viendo de hace años, unos 12 años quizás atrás, sobre este nombre, de que se iba a dar nombres individuales, se iba a cambiar el nombre, hermano Girón, usted no se va a llamar Girón, ahora se va a llamar tal. Sí. Y así, y quiero cambiar el nombre a todos. O era algo de ministerio de la iglesia, o se le iba a cambiar el nombre a la iglesia. A la iglesia. O sea, esa era una buena pregunta. Y hermano, no, me dice, es que me va a cambiar el nombre. Si yo me llamo César, ahora me voy a llamar tal. Sí, le dije. ¿Dónde dice eso? Solo aquí aparece nada más. Sí. Ahora, pero lo está diciendo en el nombre de Pérgamo. Se te va a cambiar el nombre. Ya no vas a ser más mundana, ya no vas a ser más tolerante a esto. Yo no te voy a cambiar el nombre y te voy a poner. No sé. El que tiene decidido. Con el que él tiene decidido, pero lo hace. Es como eso, podríamos relacionarlo con Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y ese es un enredo que hay en la escritura cuando la escritura habla de Jacob, que los hijos de Jacob, o dice los hijos de Israel, entonces son dos personas aquí, es una sola persona. Lo que hace la diferencia es el carácter de Jacob con el carácter de Israel, ahí es donde lo identifica. Cuando algo malo está sucediendo con los hijos de Jacob, Los hijos de Jacob está hablando de hijos de desobediencia. así como el papá. Exactamente, así como era el tato. Hermano, pero sí que Dios, hermano, no es cierto. Cuando usted analiza toda la Biblia, cuando Dios está enojado por alguna falla de Israel, le dice Jacob, Efraín. Sí. Desobediente. Sí. Es igual cuando usted le dice, cuando usted se enoja, yo le digo a mi hija, Linda Lucero, ¿escuchá? O le digo solamente Linda. Le digo todo el nombre, ¿escuchá? O si no, ¿me entiende? Entonces, ya estamos como el chavo cuando le decía a Kiko, es que te estás enojada porque me diste todo el nombre. Federico no le dije a Kiko. Sí, entonces es igual. Prácticamente vamos a ponerlo casi igual, ¿no? Cuando Dios se refería a Israel, ya era el de la promesa, ya era el cambiado, ya era el que tenía promesa. Y no le está diciendo desobediente, no le está diciendo Israel, yo te cambié el nombre. Ahora, cuando se enojaba y era una represalia contra el pueblo, le decía Jacob o Efraín. O los hijos de Efraín. Cuando hablaba de los hijos de Efraín se refería a Israel. Entonces, para decir que va a ser un nombre individual, no creo, hermano. Creo que va a ser en general. A nosotros, como iglesia, nos va a cambiar el nombre a esposa, a reina, a algo con él. A eso creo. Amén. Amén, hermano. Amén. Y pues con esto, hermano, se concluye lo que es la iglesia de Pérgamo, en el cual yo sé que hemos abundado bastante, pero necesitamos también, yo sé, avanzar con Amén. Hay mucho que darle, pero solamente estamos dándole a la audiencia que hay más que sacarle a esta iglesia, que hay que tratar de interpretarla y descubrir o escudriñarle más a esta verdad. No tenerle miedo al simbolismo, No, que ahí hay bastante. Tiene luz. Aunque existe todos los casos que mencionan en las iglesias, las reprensiones, Sí, en todo va a salir. en donde los halaga,
no tiene que tener temor. Siempre tiene que ser fiel hasta la muerte a la persona. Todos estamos... Amén. Nuestro creyente tiene que llamados. ser el de Esmirna y el de más adelante va a ser Filadelfia, pero vamos a ir por ahí todavía. Vamos con Tetira, hermano, y luego seguimos, hermano Girón, las tres que faltan. Amén. La importancia, hermano, de estudiar las iglesias es ver qué prácticas estaban rodeando en la época de estas iglesias. O sea, es cierto de que para poder entender esto eran iglesias naturalmente que estaban en ese tiempo, pero algunas de ellas les estaba hablando de unas prácticas que tenían, pero estaban algunas de vamos a ver estas llamados que Dios le hace o Jesús hace a estas iglesias, tienen tiempo profético o etapas de la iglesia, por decirlo así. De la historia. Entonces, para que la gente vaya entendiendo que sí, estaban físicamente las iglesias ahí, habían ciertas de estas prácticas ahí, pero a la misma vez Dios está hablando de una forma profética en las etapas de la iglesia. Entonces, para que la gente entienda y al momento de estudiar lo que son las iglesias, tienen que tener en claro que hay que entender el trasfondo histórico, qué era lo que había, por qué Dios usaba, por qué Jesús usó estos términos cuando hablábamos de los nicolaitas, hablábamos de lo que son Balaam, prácticas que no eran ajenas para ese tiempo y la gente era entendida. O sea, hay algo que conocía, o sea, era palpable, no estaba muy lejano en la historia de ellos todo esto, entonces ellos lo conocían. Por eso es que la iglesia de Tiatira, el Señor les dice, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y tus últimas obras son mejores que las primeras. Está hablando de una iglesia en la cual comenzaron, pero que fueron creciendo espiritualmente hablando. Es decir, que cuando dice tus obras postreras son mejores que las primeras, le está diciendo que es que el nivel de fe, el nivel de amor y el nivel de entrega hacia Dios iba creciendo. Esto es notable en cualquier iglesia, hermano. Cuando nosotros vemos que no hay ninguna mala intención, no hay nada escondido, no hay un trasfondo, Dios va prosperando estas iglesias, aunque muchas veces no sea en cantidad, porque ahora la prosperidad se mide en cantidad y no en calidad, y debería de ser en calidad y no en cantidad, porque ahora la prosperidad depende de cuánto tengas y cuánto enseñes. Entonces la gente dice, eso es prosperidad, pero bíblicamente prosperidad es avanzar sin que no lo detenga ningún problema, ninguna dificultad, ninguna prueba. Usted vaya avanzando en el camino del Señor. Entonces, pero sin embargo, tengo contra ti, y ahí es donde viene el problema. Cuando le dice sin embargo, siempre hay un pero. Y ese pero muchas veces hay personas que lo pasan muy por alto en lo que es en la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando dice ay, por ejemplo, un ay en la Biblia, agárrese, porque un ay es castigo. Entonces dice, dice, contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se dice, profetice y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí que yo la he hecho en cama, dice, y a los que con ella adulteran es muy grande tribulación, a menos que se arrepienta de las obras de ella, y a sus hijos mataré con penosa muerte. Imagínense, nosotros hablar de esto, hermano, muchas veces a nosotros, yo soy de las personas que a veces no es lo mismo hablar de un tema que usted lo haya vivido o hablar de un tema que esté pasando un hermano, pero es que es muy fácil decir, no, Dios lo va a confortar, hermano, ¿verdad? Pero hay que ponerse en los zapatos del que está viviendo algo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema principal acá? Cuando nosotros hablamos de Jezabel, aquí era el Antiguo Testamento. ¿Quién era Jezabel? Manipuladora. O sea, era una mujer que manejaba los hilos detrás del poder. Sí. Mandó a matar a un hombre por una viña para dársela a la esposa. Hacía lo que quería. Imagínense ahí, quiero hacer un paréntesis ahí. Acá quería hacer un huerto donde es una viña. Una viña asumimos que era uvas. O sea, quería quitarle la heredad de lo que producía esa viña, que era vino, era uvas, eran líquidos. Y él quería borrar todo eso y poner una huerta. Hermano, qué propósito, qué mente más torcida de este hombre. Y solo porque estaba al par y la miraba, yo me imagino cuando se levantaba, miraba esa viña hermosa, fructífera.
Pero el clima tiene que darse, o sea, Era un berrinche de este sí, de acá. correcto. Era un berrinche de acá. Pero la destrucción que iba a ser por la heredad de este hombre, que era una viña. La viña de Nabó. Era una viña, o sea, viña con huerta no compagina. Y hay que ver también que la heredad estaba legalizada de parte de Dios. No, él está quebrando todos los mandamientos de Dios. Estaba violando lo que Dios había determinado. Hermano, disculpe, realmente quería hacer la discriminación porque él quería poner una huerta. Es que la importancia, por eso es que nosotros, a veces la gente tiene miedo del simbolismo. No, veamos por qué usa Jesús estos nombres sí. y lo pone como ejemplo. Es decir, Entonces, es demasiado si se pone a explicarlo, entonces un símbolo lo puede reducir. Correcto. Entonces, al estudiante o al que quiera aprender le toca desarrollar el simbolismo. O sea, le damos nada más la herramienta, o sea, es como que dimos este teléfono y que usted nunca ha tratado, o sea, yo le doy, ahí está la herramienta, usted tiene que comenzar a descubrir cuántos iconos tiene, cuántas apps tiene y qué le va a servir a usted. ¿Cuál es el funcionamiento que tiene? Entonces, de igual manera, lo simplifica aquí en lo que es varios textos en la Biblia, se simplifica, porque cuando usted habla de Jezabel, hay que ver quién era Jezabel, cuál era la práctica de ella, o sea, era una mujer que por decirlo así, mangoneaba al marido. O sea, el marido hacía lo que ella decía. Entonces, podemos ver que era una mujer manipuladora. ¿Qué era lo que había en el tiempo de Jezabel? O sea, ¿cuáles eran las prácticas que ella tenía? O sea, ella tenía sus dioses. Pero a la misma vez, dentro de los templos de estos dioses, habían orgías. Era la ofrenda que le daban. Era la ofrenda que le daban a su Dios. O sea, para poder adorar a su Dios, usted tenía que entrar a ese templo. Habían hombres y mujeres. Entonces, la mujer que quería entrar a adorar a ese Dios pasaba teniendo relaciones sexuales con los hombres, que era la forma de adoración. Después iba a postrarse enfrente de la estatua que tenía y salía ya que ya había adorado a su Dios. Sí, porque lo querían que en esas orgías ellas quedaran embarazadas. Sí, ya con su bendición también. Correcto. Ya con su bendición, igual manera los hombres entraban. Diabólica, por supuesto. Exactamente. O sea, esa era algo satánico, por decirlo así. Entonces, porque ¿cómo más le podríamos llamar a esto? O sea, si esto es una prostitución, esto es una orgía, esto es una aberración delante de Dios. Concupiscencia. O sea, dar rienda suelta a la concupiscencia, o sea, es algo abominable. Entonces, eso era lo que había. Entonces, imagínense, cuando Jesús dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Y oiga bien, profetiza, le dice. Entonces, le está diciendo, no todas las profecías que puedan haber dentro de una iglesia son de Dios. Porque ahora para que se oiga bonito dice, así dice el santo. En serio, así dice el santo. Pero si así dijo el santo, no se va a contradecir contra la palabra. Amén. Tiene que estar de acuerdo. Entonces, lo que dice, así dice el santo, tiene que estar escrito. Entonces no es profecía porque ya está ahí. ¿Entiende la gran diferencia? Entonces, profetiza, dice, y lo que hace es una laxitud. O sea, ¿qué es laxitud? Una relajación moral dentro de la misma congregación. Es decir, que dentro de la iglesia de Tiatira habían, no todos, porque les dice, ¿verdad? Pero toleras a algunos, o sea, le está diciendo dentro de ahí. Hay algunos que están teniendo relaciones extramaritales. Hay brujos todavía ahí. Sí, hay brujería allá adentro. Hay adoración pagana allá adentro. Entonces le está diciendo, y esto es triste porque hay pastores que se dan cuenta, hermanos, de que hay miembros dentro de la iglesia que no están casados y están conviviendo, se dejan, van, buscan otro y empiezan a hacer. Entonces, por eso le dicen, tolerar es relajación. Entonces, cuando habla de tolerancia y relajación, está hablando de que a la misma vez las personas dejan el verdadero propósito, okay, porque vaya, Jezabel era prostitución, pero a la misma vez era económico, como los nicolaitas y como Balaam. No más que aquí le está haciendo una advertencia diferente. Entonces le está haciendo una advertencia diferente porque les está diciendo, ustedes están permitiendo que gente empiece a dejar el verdadero cristianismo, el verdadero mensaje de la palabra, porque se desviaron pensando de que aquí hay una forma de vivir tranquila, no enriquecerse, pero una forma de vivir vaga. Sí, relajados. Relajado, hay una relajación.
hay iglesias que a mí me sorprende que están tan interesados en crecer en número, pero no espiritualmente. No hay un desarrollo espiritual, no hay una forma de decir que vamos a buscar una estrategia para llevar a la gente al conocimiento doctrinal, a la madurez espiritual, y de esa manera poder servir mejor a Dios. Entonces, eso era lo que sucedía con Tiatira. El Señor le dice, tengo estas cosas contra ti, porque ustedes se han relajado. Hay una relajación. Y no, con esto no quiero decir de que no hay ministerio de mujeres dentro de las iglesias, pero si nosotros vemos, Satanás, ¿a quién engañó en el huerto del Edén? ¿Engañó al hombre o a la mujer? ¿Me entiende? Entonces, cuando llegan vendiendo la Royal Prestige, ¿a quién buscan? ¿Al marido o a la mujer? Cuando uno llega a la casa, mi amor, fíjate que agarré una ganga, le dice, compré una joya, valían 2,000 y me la dieron en 1,000. Entonces, el engaño está hablando de que es más fácil hacia las mujeres, y por eso es que dice esa profetisa, no dice ese profeta. Entonces, no estoy demeritando, sino que lo que estoy diciendo es, no todo lo que nosotros escuchamos en una congregación es de Dios. Y ese es el punto, la advertencia que Jesús hace es, nosotros debemos de entender que hay adoraciones paganas. En ese tiempo había una adoración pagana. Vaya, por ejemplo, el Hijo de Dios, en aquel entonces estaba la reencarnación de Apolo, el hijo de Zeus, que nosotros vemos que eso era lo que había en ese entonces en muchas congregaciones, estaban rodeados por muchos dioses, pero aquí les dice el Hijo de Dios, el único Dios verdadero, en el cual nosotros debemos de estar confiados, y ese es el punto principal. Entonces Juan dice que Jesús es el único Dios, y los ojos de Dios están escudriñando nuestras acciones y qué es lo que nosotros hacemos dentro de una congregación. Es decir, ¿por qué y para qué hago algo dentro de una congregación? ¿Por qué yo sugiero que hagamos esto dentro de una congregación? ¿Por qué yo sugiero que hagamos una venta? ¿Por qué yo sugiero que hagamos un retiro? ¿Cuál es mi verdadero trasfondo de hacer algo? Entonces eso es lo que Dios está diciendo y lo que Jesús está tratando con ellos, y le dice que las ha tirado en cama. Le dice, o sea, yo no sé si usted se ha fijado que hay personas en una congregación que están enfermos, que no se sanan ni se mueren. Sí, ahí está. Ahí los tiene Dios, pero nunca se preguntan por qué. O sea, y ahí es claro cuando el Señor dice que la he tirado en cama, dice. O sea, la tengo ahí. La tengo ahí para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse. Entonces, ni lo sana ni lo mata. Ahí lo tiene a medio vivir. Y no han entendido. Y muchas veces, no quiere decir que esto sea el caso de hermanos que están enfermos y no ahí están bregando con alguna enfermedad, pero muchas veces son prácticas que tenemos y no nos hemos dado cuenta. O sea, por donde dicen no se ha arrepentido, es no reconocer que estamos orando mal o hay algún trasfondo de algo que yo no he entregado a Dios. Es decir, hay algo que, por eso es que la Biblia es clara en ese sentido, no se ha querido arrepentir, no está diciendo de que no se ha dado cuenta. Ya se dio cuenta, pero no quiere dar el paso a un arrepentimiento, a una práctica, a algo que está llevando a cabo dentro de una congregación. Porque es que los compromisos que contrae esa persona con el mundo de la oscuridad es grande y corren peligro también. Y a veces es que tiene metidos ahí dañando dentro de una congregación. Tiene que haber una intervención de Dios en ciertas personas, poderosa, porque hay personas que han hecho pactos, por decirlo así, con el diablo y no hayan cómo salirse porque tienen un compromiso grave ahí. Entonces tiene que haber una intervención de Dios, pero ahí está, cuando Él dice no ha querido arrepentirse, o sea, le está dando si se arrepiente quiere decir que Dios le está dando el camino. Le está dando el chance, sí. Cuando dice yo le he dado chance, y dice y le he tirado en cama, está diciendo, ok, y a la misma vez dice, le voy a matar sus hijos, se van a morir sus hijos, se van a morir sus descendencias, y empieza el castigo. Entonces, y esto es triste, yo he visto personas de que Dios les ha hablado una vez, 2, 3 veces, hasta que se le muere el hijo, entonces reacciona. Entonces, y eso es triste, entonces por eso es que bueno, dicen, oír a Dios cuando Dios le está hablando con amor y con paciencia. Muchas veces nosotros no escuchamos a Dios, hermano, cuando Dios nos habla pasivo, sino que muchas veces nosotros tendemos a levantar la cabeza hasta que tenemos el leñazo encima. Entonces, pero Dios en su misericordia nos habla 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que entendemos el llamado. Pero hay personas que no entienden este punto de vista y no entienden esto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con esta iglesia? Que habían enseñanzas que estaban siendo, porque dice que está el trono de Satanás, o sea, no han conocido las profundidades, le dice. Mira, hermano, que qué interesante ahí, porque
en este periodo que estamos hablando del 500 hasta el 1200 por ahí, estamos hablando del papado. Está hablando del trono de Satanás. Y detrás, pues, bueno, nosotros lamentablemente nos hemos dado cuenta, y si no usted ve a algunos brujos, por ejemplo, o ha tenido la oportunidad de ver algún brujo en sus casas, ¿qué es lo que hay? Altares. O sea, el catolicismo ha estado arrastrando también mucha idolatría. Y los brujos tienen todos sus ídolos, tienen todos sus santos atrás. Y aquí entra, ahora, y es el periodo, el periodo papal, donde el papado tenía el poder y tenía la manipulación de Jezabel, el sacerdocio de Jezabel y también a los nicodolitas, que era el mismo espíritu que hemos estado hablando en las 3 iglesias anteriores. Pero si nosotros vemos, es un arrastrar de todas estas cosas que tenga ese trono ya llegó hasta su culmine. O sea, ya encontró su aposento. Entonces, pero fíjese, dice que pero a los demás en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como la llaman, dice, os digo, no os impongo ninguna carga más. Fíjese, cuando dice que no han conocido las profundidades de Satanás, habla de personas que enseñan en las congregaciones, pero no enseñan la palabra de verdad, sino que va una palabra contaminada. Es decir, que cuando habla de las profundidades de Satanás, porque hay personas dentro de las congregaciones que se creen que saben las cosas, nunca han estudiado, nunca se han dado la tarea por indagar, conocen lo conocen de púlpito, de chambres, pero nunca por televisión, porque funcionó. Entonces, y de esta manera empiezan a enseñar. Por eso es que es un peligro, hermano, poner a personas a enseñar que no han sido enseñadas. Solo porque es mi amigo, porque tengo afines con él, porque lo conozco, de jóvenes fuimos amigos, y lo ponen en un puesto. Es decir, o hay personas que llegan a una congregación y al siguiente día están arriba del púlpito. Algunos políticos que quedan de lado para hablar. Claro, tienen una facilidad de palabra. Entonces cuando dice... O tiene dinero. Ajá, o no has conocido las profundidades de Satanás, está diciendo, no has entrado en herejía, no has entrado en falsa enseñanza, no han entrado en el conocimiento torcido, sino que se han mantenido. No les voy a poner más carga, dice el Señor, sino que los manda a que dice que solamente aférrense a lo que ya tienen, a lo que al principio les dijo que tenían. O sea, apártense de eso, apártense de la mala enseñanza, apártense de la fornicación, apártense de la idolatría, apártense del amor al dinero. Imagínense que muchas personas dicen, no, es que el dinero no es malo, sí, pero yo les pongo como ejemplo. El Señor dijo que el amor al dinero era el principio de todos los males. Entonces, imagínense, de los 12 apóstoles, ¿quién se le corrompió al Señor? El tesorero, lamentablemente. El tesorero. En una congregación, ¿dónde viene la discordia? El dinero. Cuando comienza a mover dinero. Cuando empieza a mover dinero, empieza la discordia. Entonces, es lo que la advertencia que el Señor les está haciendo ahí. O sea, ustedes tienen que tener cuidado porque van a dejar el amor a la palabra por el amor al dinero. Entonces, aférrense a esto que ya tienen y no es esto más esto. O sea, no es la palabra más esto. No es la palabra más lo que vos vas a hacer, sino que aférrense a lo que ya están haciendo. Y tengan cuidado con las prácticas de Jezabel. Profetiza, dice que se dice ser profetiza, seduce y enseña a mis siervos a cometer inmoralidad sexual. O sea, está hablando directo. Sí, literal. Literal, o sea, aquí no hay para donde nosotros le busquemos alegoría, no, porque está hablando literalmente, o sea, está hablando dentro de las congregaciones, y esto nosotros lo vemos, hermano, hoy, porque como decimos, siempre nos afecta algo de lo que está ahí. Sí. En la actualidad. En la actualidad hay algo que afecta. Por eso no escrita a esa iglesia. Claro, porque vaya, imagínense, yo he oído historias ahora de pastores que dejan a su mujer, se agarran a otra más joven y tienen a la ex de oyente. Terrible. Terrible. O sea, ¿de qué trono me está hablando? Sí. O sea, ¿de qué llamado me está hablando? Sí,
Bueno, hay que ver esos Mentira. factores. Entonces, Sí. por eso es que a la hora de leer la escritura, por eso es que la gente tiene temor de esto. Pero no es cuestión de sentarse un rato, indagar de quién está hablando, quién era Jezabel, y usted empieza a deducir, esto era lo que estaban practicando estas iglesias, esto era lo que había adentro. Con razón, se ve poquito el párrafo, pero es extenso el mensaje. Había mucha tela que cortar ahí. Sí, hermano, porque cuando habla de Jezabel está hablando de una apariencia buena, de una apariencia, ¿verdad? Una mujer que era atractiva por fuera, pero el problema es lo que está dentro. Claro, por eso le dice que se dice ser profetiza. O sea, oiga, de apariencia, lo que dice el hermano. O sea, usted ve ahí adentro y dice, no, ahí voy porque ahí está bueno. Sí. Ahí Pero se mueve Dios, detrás dice. de todo lo Ahí que se está mueve ahí, Dios, dice. ¿qué es lo que hay? Ahí es donde está lo feo, ¿verdad? O sea, están a ellos ahí supuestamente adorando a Dios, pero Dios no está ahí. Y ese es un problema, un lugar donde Dios no está. Pero imagínese, hermano, de dónde viene Jezabel. En Ezequiel menciona que ese es el trono de Satanás, porque agarra el nombre de ese rey y empieza a dar la identificación completa de Satanás cuando Satanás dijo que quería ser igual que Dios. No es de un ser humano que da la descripción, porque son poderes sobrenaturales de los que hablan. Pero el papá de Jezabel era el que estaba en esa ciudad, ahí, y de ahí salió Jezabel. En otras palabras, hay una liga entre el papá y Jezabel dentro de un reino del pueblo de Entonces, Dios. para que la gente entienda, Ezequiel 28, que está haciendo referencia a Satanás, está hablando del papá De Jezabel. de Jezabel. O sea, por eso es que es importante, por eso es que yo siempre digo, la Biblia no es de leerla, lee el periódico. La Biblia estudia, escudriñela. Sí. Que la Biblia, el Señor dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros, dice, os parece. Oiga bien, a vosotros os parece que ahí está la salvación y la vida eterna. Y ahí es donde la palabra da testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, imagínense, nosotros estudiamos todo este trasfondo, empezamos a comprender un poco mejor por qué el mensaje a Tiatira, a quién era el asunto, por qué va tirando a este énfasis a lo que es la falsa profecía, a lo que es la seducción inmoral sexual, que era lo que estaba dentro de la iglesia. Y eso lo podemos ver hoy en día, está a flor de piel, hermano. Vemos hombres, mujeres abandonando sus maridos. Visto casos de mujeres que no voy a mencionar nombres como decía el hermano, pero yo vi el caso de una mujer que hablaba de un celo para Jehová, que si usted la hubiera visto en ese tiempo, usted hubiera dicho, es una mujer entregada al Señor, hoy anda en el mundo, dejó su marido, tiene otra pareja, ha hecho un relajo. Entonces nosotros vemos que en las congregaciones hay esto. Hay una inmoralidad sexual que se está moviendo y yo hablaba con mi esposa y le decía, esto es lo que hay hoy en día. Y nosotros como estamos en una burbuja creemos que esto no nos puede afectar a nosotros, pero nos afecta porque está a la par. Todos estamos expuestos. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde el Señor nos manda a nosotros que no debemos de tolerar estas cosas, porque dice tolerar es relajación, o sea, tranquilo, o sea... Media vez no sea contigo, tú tranquilo, o sea, pasivo, ¿verdad? Entonces, y ese es el punto principal cuando nosotros leemos lo que es la iglesia de Tiatira. Amén. Entonces, es interesante, yo quería recalcar lo que decía el hermano sobre Tiro. Tiro era una ciudad arriba de Galilea, que es Fenicia, ¿okay? Es Fenicia, aquel tiempo, ahora es Asiria. Así. ¿Verdad? Entonces, para que recalcar, y a él está hablando Dios en Ezequiel, menciona el hermano. Quiero recalcar eso nomás, Tiro. Y está diciendo al rey de Tiro, no menciona el nombre del rey. No lo menciona. Pero se sobreentiende que manipulaba a la hija y tenían la misma idea que tenía el padre, tenía la hija, y fue infiltrada en Israel. Fue calcada, o sea que del padre tenía una idea maquiavélica, por decirlo así, fue copiada en la hija y la hija llega a manipular a Israel para la destrucción de Israel. Amén. O sea, vemos que la manipulación no lleva a edificación, por eso es que hay que tener cuidado con las mujeres que manipulan detrás del trono, y esto nosotros, hay gente que no lo nota, hermano. Pero si usted tiene el discernidor prendido, usted rápidamente va a notar cuando hay alguien que es manipulador dentro de una congregación. Sí. Y en las congregaciones no debe de ser manipulado nadie, porque el que maneja el hilo es Dios, no el hombre. Es que no solamente en congregaciones, también en el hogar. Acuerde que el enemigo va a trabajar en el hogar. Y aquí hay mujeres que manipulan los hombres también. Sí, que manipula el hombre. Tanto la mujer como el hombre. Vamos a ir general. Tanto el hombre como la mujer. O sea, Tiene que ser igual. Ni el hombre puede manipular a la mujer, ni la mujer tampoco al hombre.
La manipulación o- mala definitivamente ¿sabe? no sirve. Mira, hermano, yo sé que este programa hay muy pocos niños que lo ven, pero hay mujeres que manipulan al hombre por medio de la sexualidad. Si no me compras esto, Sí. te doy esto. Si no me das, entonces Te voy a castigar un mes. tengo que estar un mes. No hay cocina. Eso es manipulación. Esa manipulación. Tanto como cocina, como también ya en la Ya, parte ya. íntima. Sí. En comida como Sí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, o que ya en el acto, Lo mismo también. correcto, o que ya en el acto me vas a comprar un carro, mi amor. Y en el acto. Sí. Y usted está ahí, ¿me entiende? Y dice, ok. Sí, No, y eso es manipulación. esto es bueno acotarlo, hermano. Hay prácticas de estas dentro de hogares cristianos, pero que tal vez ellos mismos no se han dado cuenta. Y es manipulación. Sí, no se han dado cuenta que están manipulando a su pareja. ¿Entiendes? Entonces, es una buena acotación, hermano, porque de esto hay dentro de la congregación. Lo que pasa es que no está documentado. No hay O cuenta sea, tampoco. y es algo que nadie cuenta, No hay cuenta. pero que hay y está ahí. Es que lo que pasa es que a veces, sos cristiano y sos líder. Entonces me tenés que complacer, me tenés que hacer esto. Y si no, pues voy a decirle ahí al pastor o le voy a decir a los líderes cómo somos en la casa. Eso es una manipulación. Correcto, llega un punto que es chantaje. Llega a O eso. sea, que Se así fueras en la manipula iglesia, todo, ya. que fueras en la iglesia aquí en el hogar, pero muchas veces ella quiere llevar los pantalones en la casa o viceversa, ¿verdad? Y no es así, hermano. O sea, usted no puede manipular a nadie, usted va a estar con alguien por amor. Y no sin manipulación y mucho menos Hermano, por chantaje. yo he visto casos de hombres que usted los ve llorar en el púlpito y en su casa cachetean a la mujer. También. Es decir, vamos, no le ha amanecido el evangelio. O mujeres que le pegan a los hombres. Bueno, Es increíble. Apártame, Es decir, señor. no, es que mire, hermano, por eso le digo, a veces nosotros, es bueno que nosotros hagamos esta mención, ya sabe Dios por qué puso en el corazón del hermano traer este tema, porque es importante que hay personas que tal vez no se han dado cuenta, y yo he visto personas que dicen, perdóname señor, porque reaccionan, ¿va? Y dicen, no lo había visto así, señor, ¿verdad? Perdóname, o sea, ayúdame a cambiar esta actitud errónea en mi vida. Entonces, porque hay personas que sí, yo entiendo que son ignorantes, pero hay contumaces ahí que saben que están siendo manipuladores, pero como les conviene y hay algo ahí que le pueden sacar provecho, insisten en lo mismo. Pero para ellos, bueno, ya Dios sabrá el trato que tendrá con ellos. Amén. Hermano, seguimos entonces con Sardis. Amén. Vamos a estar viendo la carta que le escribió el ángel, pues, a través de Juan a la iglesia de Sardis. Y eso está en Apocalipsis 7:3. Que se escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí vemos nosotros la representación de 7 espíritus, que es la plenitud del Espíritu Santo. Y el único que tiene la plenitud del Espíritu Santo es Jesucristo. En otras palabras, no dice el nombre de Jesucristo, pero ahí se identifica. Es Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas, el simbolismo de las estrellas es representado por un líder. Puede ser político, puede ser religioso. Las estrellas representan gobernabilidad, representan una república. Por ejemplo, tenemos nosotros la bandera de los Estados Unidos, que tiene 50 estrellas, está representando un estado, cada estrella, o un gobernador en cada estado de esa estrella. Y aquí está representando religiosamente de las 7 estrellas, que prácticamente vienen siendo los líderes que están dentro de las congregaciones. Y aquí ya no es un ángel, sino que lo representa como una estrella. Dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí le está diciendo, le está recordando que tiene que ser vigilante, porque primeramente le dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Lo que estamos hablando anteriormente con nuestros hermanos, que hay una apariencia a veces, y en esta iglesia existía esa apariencia, donde parecía que no pasaba nada, que vivían bien, que no necesitaban ayuda, que todo lo podían resolver. Entonces como que se miraba que estaba viva, pero en realidad estaba muerta, no estaba buscando la presencia de Dios. Porque donde está la vida es en Dios, y ahí está hablando de Jesucristo. Jesucristo es vida, y Él es el que está ahí en medio. Él es el que llega, y le dice que la ha observado,
que tiene apariencia de que está vivo, pero está muerto. Se puede decir, es lastimoso hallar una condición de estas en una congregación, donde todo es alegría, donde todo es dinamismo, compañerismo, se mira aparente amor, que todos se quisieran, que convivan todos bien alegres, pero en lo profundo, lo que hay es como un sepulcro, que por encima está bien pintado, blanqueado, hasta le ponen flores, pero abajo de ese, donde está la tierra, al abrirlo eso hiede. A veces así parece que son ciertas congregaciones, pero aún en medio de toda esta situación que ha habido en la congregación, hay un grupo siempre. Y aquí está hablando de las obras. Las obras dice que no han sido perfectas. ¿Qué tipo de obras podríamos mencionar aquí que no las encontró perfectas delante de esta congregación? Pueden ser los ministerios, que no están siendo desarrollados. Puede ser que ellos solamente están por encima, no se han profundizado en el estudio para el desarrollo de la obra de Dios. Los cultos posiblemente solamente eran de alegría, de gozo, de música y nada de palabra. Muertos por dentro, porque la palabra es la que da vida, la palabra es la que transforma y esa es la que desarrolla fe en nosotros, y de esa manera podemos vivir nosotros en esta tierra, en contra de toda amenaza, en contra de toda situación adversa. Pero cuando la palabra no está trabajando dentro de nosotros, lo que hay es una apariencia, muertos completamente. No hay proyectos, no hay visión, no hay nada un motivo verdadero que lo impulse a profundizarse en la palabra de Dios y agradar a Dios con las obras, no con palabras. Porque, como dice un dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque yo puedo decir palabras bien lindas, pero lo que voy a demostrar que sí es cierto lo que digo es la obra, lo que hice. Entonces, eso estaba pasando en esta iglesia de Sardis. Y le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guardarlo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Siempre Dios le está dando las oportunidades, como las otras iglesias también. A Sardis le está dando la oportunidad que cambie las obras, que las mejore las obras. Porque si no, entonces Él va a venir y va a llegar como ladrón. Es tremendo pensar de que va a llegar un ladrón y va a barrer en la casa y uno ni cuenta se da. Lo va a dejar vacío. Lo va a dejar vacío completamente. Y cuando vuelva en sí, encuentra el desorden, encuentra que le robaron lo que más preciaba, lo que más cuidaba, y quedó sin nada, quedó más pobre todavía. Porque a veces, hermano, nosotros le ponemos tanto amor a las cosas materiales que no nos importan las cosas espirituales. Y el enemigo viene y con una situación o una circunstancia bien adversa nos puede robar todo. Pues se podría decir, hermano, entonces que hay congregaciones que están más afanados en tener un buen piano, una buena guitarra, tener un buen concierto, y de palabra escasea. O sea, lo que menos le dan importancia es a la palabra y es más emocionalismo el asunto. Lo que están viviendo, porque tiene apariencia de que está vivo, pero en realidad está muerto, dice aquí. No tiene vida, porque el que tiene vida tiene palabra de Dios. Sí, yo viví la historia de una iglesia que el pastor dijo de que ya el mensaje lo iban a bajar solo a 10 minutos nada más, y que él quería que la gente conviviera para que no se aburriera, porque la gente se estaba aburriendo y se estaba yendo de la iglesia. Entonces lo que iba a hacer era que iba a ser entretenido, ameno, para que convivieran los hermanos, pero que el mensaje lo iba a bajar, que lo iba a dejar a 10 minutos nada más el mensaje. Es triste ver una congregación que... Muriendo poco a poco. Claro, porque mire, yo soy de las personas que pienso que si en una congregación le da más interés a la música que a la palabra, es decir, ya cantamos 7 alabanzas. Quemaron tiempo. Sí, quemaron tiempo de la palabra. Y después viene el que se sube, empieza a cantar otra vez Más tiempo. y empieza a adorar a Dios otra vez a través de alabanza. Entonces, Y cuando termina de vuelta otro devocional, y otro devocional después, entonces se le olvidó a la gente lo que predicó, Sí, se olvidó claro, el y mensaje que traía, que es el que tenía que entonces llevar a el la casa. verdadero mensaje lo dejan de lado, que es la palabra. Entonces tienes apariencia, o sea, tu apariencia es de estarte gozando, pero mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Esas son las que dan vida. Entonces cuando usted descuida esto, entonces hay un peligro. Entonces, Apariencia, bueno, eso, vivir de apariencia. Una iglesia que supuestamente está
en su auge, pero realmente está muerta. Hermano, pero una de las cosas que pasa es que cuando usted empieza a sacar a Dios de la iglesia, se vuelve un centro social. Sí. Perdió ya la esencia que por la cual se estableció, que era adorar a Dios, y se vuelve más un centro, ¿verdad? Para buscar amigos, para un club social, para no estar aburrido en otro lado, y la palabra se fue sacando. Entonces, cuando menos sienta, el Señor ya está, ¿verdad? El Señor está a las puertas. El Señor vendrá y la iglesia o el grupo que está ahí no se dio ni cuenta. Con esto no estamos diciendo que no tendría que ser sociable la iglesia. No, claro. Porque la iglesia tiene que compartir juntas, Claro, tiene claro. Es que no claro, hay- como dolor, como alegría, tiene que hacerlo, Sí. pero no llegar al extremo de poner más lo sociable Énfasis más en la al culto a Dios, Exactamente, o sea, no, a la no- palabra de Dios. A dejar de hablamos vigilar. de los extremos, Sí. estamos hablando de extremos, no estamos hablando de que la iglesia no tiene que ser social, obvio que tiene que ser, Claro. tiene que haber hermandad, tiene que haber amor de Fraternidad, hermano, fraternidad, pero no el extremo, o sea, los excesos es que cuando dejamos la palabra por excesos que no son la palabra, mejor que haya exceso de palabra y no exceso de otra cosa. Claro. O sea, eso Sí, porque estamos no hablando. nos cerramos a que pueda haber una actividad, No, claro. quizás una boda, Nada, no. quizás un cumpleaños, y todas las actividades que son sociales, que incluso muchas de ellas son una ventana para traer amigos. Y ven O sea, cómo nos llevamos, pero la cosa es que no hay palabra. Amén. Es más, hermano, alguien me decía a mí en una ocasión, mira, me están poniendo complaint porque he estado dando mucha palabra y hemos estado muy metidos, y le digo, dale gracias a Dios. Peor es que te pusieran complaint porque la Mucha iglesia fiesta, no está en nada, le digo. O sea, si te dicen que te ponen complaint porque tú estás enfocando en la palabra y en la palabra, la gente lo va a llegar a entender y después pues va a agradecerlo. Pero si ponen complaint que porque mucha fiesta, que porque mucho esto, mucho otro, ese sí es un problema. Yo lo que pasa, hermano, es que Pero ese es el medidor a veces que hay dentro de la congregación entre aquellos que están solamente por estar en la iglesia y tienen ese motivo no para venir a escuchar palabras, sino que para socializar. Entonces usted dice, Inmediatamente ellos se aburren. cuando Usted escuchan discierne, palabras. Sí. usted discierne el que no está por la palabra. Usted, o sea, si alguien se está quejando por la palabra, o sea, es obvio que usted está discerniendo que ese siervo no está por la palabra, está por ser más social sí, que entender hermano, la palabra. pero es que, ¿sabes qué sucede también? Y eso pasa en este país que es multicultural. Muchos vienen de sus países a este país y vienen con sus ideas de su iglesia, y otros nacen en las iglesias. Y el que viene de otra iglesia quiere traer lo que aprendió allá o sus costumbres de allá Exacto. y meterlos acá. Entonces, Exacto. yo le aseguro que el 80% de esa conversación que usted, que quiere muchas palabras, son los que vienen de otras iglesias. Porque nace en una iglesia, usted mismo lo está formando, usted mismo lo está educando, o sea, usted mismo lo está haciendo a su manera. Eso es como que usted se meta, lamentablemente hay matrimonios que son, que no, son, ¿cómo le puedo decir? Que, o sea, que ya una pareja tuvo sus hijos aparte y usted quiere educar a sus hijos. Usted va a educar a los suyos a su manera, pero meterse con otros hijos es Ya algo no es lo difícil. mismo. No es lo No es lo mismo. mismo porque en primer lugar va a haber restricciones. Pero no decir, usted no es mi papá, usted no puede mandar. Además, a mí me enseñaron así. Van a haber barreras. ¿Sí me entiende? Va a haber barreras. Entonces, estas personas son las que entran en las iglesias, lamentablemente, y quieren tener sus costumbres o sus ideas. Más que todo, las iglesias que no piden de dónde sos, de dónde venís, qué congregación ibas, dónde está tu carta de referencia Es que- de que tú vienes de otra iglesia. es Porque que- eso es lo que pasa. Vienen de una iglesia a hacer muchas cosas, no todos, por supuesto, ¿no? Otros Obvio, vienen obvio. y quieren congregarse. Pero el problema es cuando quieren venir a dictar su costumbre. Pero hay otras que ni siquiera usted le pregunta de dónde vienen. ¿Quién eres? Traen las doctrinas que practicaban en su iglesia y las quieren venir a imponer acá. O sea, buscan una iglesia donde congregarse, pero traen la iglesia de ellos para acá. Ese es un punto. Y otro punto es, no sabemos qué tipo de persona era este. Exacto. ¿Por qué fue expulsado? ¿O por qué fue lo dejaron? Ahí, no sabemos si es que, como decía usted, que más atacaron fue el Satanás, que se fue permanente, fue con el que tocaba el dinero. Quizás era tesorero y tuvo un problema administrativo. Hay algo que es lo que está manchando. O sencillamente pues dejó varias muchachas allá, ¿me entiende? ¿Va? Heridas y con problemas, o mujeres y adultas, ¿no sabes? O tiene su interpretación de la palabra de Dios Correcto. también. O sea, no estamos diciendo, hermano, de que Pueden no variar, podemos pueden variar. aceptar a esta persona, pero necesitamos transformar su mente Exacto. en Cristo Jesús, en la palabra. Y, por supuesto, poner los parámetros que están en esta iglesia. Por eso están los líderes, están los ancianos para poder poner ese orden. La cosa es como el líder, dame tu carta de referencia. Por lo menos dame el número de tu ex pastor
de donde tú vienes, para yo hablar qué tipo de persona eres. Creo que es algo sencillo, hermano, porque él va a querer trabajar. Y luego dejarlo que pase el tiempo. Por supuesto, a ver qué se adapte. Hay un periodo de Porque tiempo tiene de que adaptarse. adaptación. Hay un periodo de tiempo. Pero la cosa, como decía el hermano, cuando entra el Nicanolita y entran la iglesia de Pérgamo con lo que es Balán, ¿qué tienes? Pero lo primero que le pregunta es, ¿en qué trabajas, hermano? Oh, no, yo manejo una compañía de esto. Oh, sí. Hermanito, le dice, venga para Sí, acá que aquí va a hermanito. servir. Mire, vamos a entrarlo a esta sociedad, o esto y esto y esto. Pero se le dice, oh, no, mire, yo vengo llegando en mi país, no tengo nada. Ok, Dios me lo bendiga, vamos a trabajar con usted. No es el mismo trato, hermano, lamentablemente así es. Santiago lo dice. Sí, pero en este caso de la iglesia está mencionando las obras, lo que usted está mencionando en este momento. Cuando en una congregación, el cristiano verdadero que empezó amando al Señor en el primer amor, lo amaba de tal manera que daba todo su corazón para servirle a Dios, empieza a hacer malas obras y empieza a obrar mal, empieza a morir espiritualmente hablando. Va decayendo. Va decayendo, se está saliendo prácticamente del carril donde tenía que haber ido. Y llega un tiempo donde la persona ya tanta práctica que hace de las cosas malas, de las obras malas, que ya no tiene aquel amor en el corazón. Ya solamente va por socializar dentro de la congregación. O por costumbre, ya se le hizo costumbre ya. Para sentirse un poco mejor del estrés, de la carga que lleva, pero prácticamente ya está muriendo, está muerto. Y al mirarlo en la iglesia, claro, uno lo saluda. En las congregaciones, imagino, en todo el mundo se han de saludar y se sienten bien a veces, pero por dentro no hay nada porque dejó de hacer buenas obras. Mientras que hace buenas obras, esa persona se vivifica más y más y más leyendo la palabra, porque aquí está la guía que nosotros tenemos cómo conducirnos en esta tierra, que es la misma palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos el bien, hermano, deshacemos el mal. Amén. Porque el mal se deshace con el bien. Y cuando hay hábitos dentro de nosotros que son malos, años practicándolos, cuando empieza a tomar control e invadir la palabra dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, los nuevos hábitos que van a salir van a ser buenos. Y esos hábitos sí son buenas obras, porque deshicieron los hábitos malos. Dice la palabra de Dios que no sabes que las malas conversaciones se corrompen. Las buenas costumbres. Las buenas costumbres. Y eso es lo que sucede con la palabra, que cuando nosotros nos llenamos de la palabra, no nos alejamos y hacemos buenas obras, porque eso es lo que nos dice la palabra, entonces quedaremos vida. De lo contrario, vamos a estar muertos, como le está diciendo aquí a la iglesia de Sardis. Pero luego el Señor le da la oportunidad y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjense el simbolismo que hay en la vestidura arrugada, en la vestidura sucia, en la vestidura blanca, en la vestidura rota, en andar desvestido. Hay mucho simbolismo en todo eso. El final pues de la maldad es andar desvestido, andar desnudo. Andar desnudo. Porque las obras que está demostrando cuando alguien está desnudo es pura abominación que está haciendo. Eso fue Adán y Eva, igual. Sí, desvestidos. Se sintieron desnudos ellos mismos. Sí. Y aunque sea como sea que estén haciendo malas obras, hay una vergüenza por dentro de ellos, pero continúan haciendo las malas obras. Y eso les mancha la vestidura, les arruga la vestidura y no son dignas de estar en un evangelio santificado, porque esa no es santidad, esa es suciedad, es contrario, es pecaminosidad, es iniquidad. Y viene el Señor y les dice aquí a esta iglesia, le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Corremos peligro. Porque hay muchos que dicen que no se borra. El salvo siempre es salvo. Pero aquí le está diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, hay buenas promesas si la persona se arrepiente de hacer cosas malas. Esta iglesia estaba muerta. Porque si lo dice Jesucristo, porque estaba muerta. Y si hoy en día se presenta la misma condición en una congregación, está muerta, porque este es ¿cómo se puede decir? El espejo donde se puede reflejar lo que está escrito aquí. Porque por eso fue escrita, para que en los tiempos se fijaran los líderes cómo están las congregaciones. Y mejorar las partes que se han destruido, hacer que la membresía vuelva otra vez a la santidad, a la búsqueda del Señor, a la lectura de la palabra, en honrar a Dios, en dar testimonio afuera y adentro, para que pueda Dios
estar tratando con esta gente y estar enviando gracias sobre cada uno de nosotros que estamos en las congregaciones. Porque por la gracia de Dios que nosotros sobrevivimos, y eso es lo que nos lleva a la búsqueda de la palabra. Y de esa manera es que podemos estar vivos. De lo contrario, vamos a estar solo en la presentación, bien vestidos, si tenemos como comprar buena ropa, corbata, todos los accesorios, mujeres o hombres, buenos zapatos, pero por dentro estamos vacíos, estamos muertos. Porque el que se separa de Dios muere. Y separarse de Dios significa no tener palabra. Eso es como podríamos decir que pues, pasamos a ser como fariseos, como el Señor les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera ustedes tienen una apariencia grande, pero son por dentro están llenos de rapacidad. Es decir, que hay apariencia de gente que parece que tiene vestidura blanca, pero el trasfondo dicen deja mucho que desear, porque hay personas que tienen cierta apariencia, hermanos, y hablan y todo, pero verdaderamente el trasfondo de hacer las cosas solo Dios las conoce. Por eso es que Dios lo manda a uno al arrepentimiento. Arrepiéntete, te estoy dando tiempo de arrepentimiento. Si hay algo que vemos que es constante en las iglesias es arrepentimiento. No convertimiento. No convertimiento, sino que ahí ya son convertidos, pero habla de arrepentimiento. O sea, hey, estás haciendo las cosas que no me agradan. O sea, las vestiduras tuyas no son muy blancas que digamos. O sea, arrepiéntete y da tiempo. El Señor, vemos el amor de Dios en una constancia. Arrepiéntete y entonces te daré. Oiga bien, arrepiéntete y entonces arrepiéntete y te daré. O sea, vemos una constante en ese sentido, que debemos de dejar de vivir de apariencias, y esto yo siempre lo aplico a mi vida, porque yo digo, todos, como hay un viejo adagio, que arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, por eso Pablo dice de que nosotros no vaya a ser que nos encontremos en la misma de los que nos creemos religiosos, que sepamos tener compasión del otro, porque no vaya a ser que lleguemos a estar igual o en un caso peor del que se encuentra el prójimo, ¿vale? Que se cree que es religioso y que se cree que conoce la palabra y que a él nunca le va a pasar cierto problema. Tu confianza no está en lo que sabes, tu confianza no está en el tiempo que tengas en el cristianismo, tu confianza tiene que estar en Dios. Y si vemos alguna constancia en las iglesias es cuando nosotros dejamos de lado a Dios. Entonces que Dios nos hace la advertencia, arrepiéntete, te estás desviando, te estás yendo donde no debes. Es que Dios siempre mantiene su amor y advierte. Antes que venga el castigo, Dios lo advierte. Y si vamos al periodo, hermano Girón, de este tiempo es la reforma. Sí. El periodo de la reforma. De la reforma. Entonces ellos estaban supuestamente vivos, pero estaban muertos porque su doctrina no estaba, porque ellos estaban peleando con la iglesia católica. Una transición. Ellos estaban en la transición, pero ellos con su problema era con los católicos. Por eso se llaman protestantes, porque iban contra. Lutero nunca cambió su corazón. Él estaba muerto. Él quiso cambiar el sentido, cambiar la religión católica. La práctica que tenía. La práctica y las cosas que no hacían correctas él. Pero él siguió lo mismo. Él murió en un monasterio exiliado. Y dice incluso que comenzó a escribir libros ahí. Incluso en un libro que escribió dice que sentía la presencia de Satanás junto a él. Cuando usted ve la historia de Lutero, y usted ve que Hitler tomó ese libro porque era antisemita. Y va la historia. Teología de la sustitución que tenía él. Correcto, tenía esa teología horrible. Entonces vemos que se presentían muertos, presentían que estaban vivos, que estaban regenerando algo. Pero por dentro. Un avivamiento, como le llaman. Correcto, pero estaban torcidos. Es que se ponen como ejemplo, y eso es falta de conocimiento o de escudriñar más. O de buscar más en la historia, porque vaya, nosotros vemos a Lutero y muchos líderes eclesiásticos lo toman como un gran parámetro a él. Y dicen, no, es que el Señor dice que ocupa un leño para prender fuego, y que solo busca otro para que esto arda. Busquemos el trasfondo, que era lo que había. Pero en sí no solamente Lutero, está Calvino, está Arminio. O sea, que no estaban tan mal, pero estaban peleando contra la religión. Exacto. Pero después vemos el fruto. Pero después vemos el fruto de que de esto sale algo bueno. Sí, después sale Filadelfia. ¿Verdad? Ya vamos a tocar ahí. Pero antes de llegar ahí, decíamos algo sobre las apariencias dentro de las iglesias. Es importante, hermano, de que muchos dicen, no, es que mejor puede estar en la iglesia, pero porque hay un mandato, dicen, que no dejando congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero no leen todo el pasaje que está diciendo. El contexto. O sea, no solamente estar ahí inerte en una iglesia. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis aquel día se acerca. O sea, no es sentar, sino que hay una obligación adentro, es manteniendo buenas obras, o sea, exhortándonos unos a los otros. Y máximo cuando ya vemos que el tiempo se está acercando. Es bien corto. Ya. Es bien corto. Y Si vemos vamos que, a la exhortación en la palabra, porque la palabra es la que exhorta. entonces, si vemos de que no realmente estar ahí o estar obligado a estar en un lugar, Estaría muerto. es correcto, Estaría muerto. entonces esa persona que está así no ha leído realmente lo que es congregarse. Ahora, ¿vamos a estar de acuerdo con todo? Hermano, ¿quién va a estar de acuerdo con todo? No podemos. La verdad, no está una iglesia. La iglesia de Cristo es perfecta, sin mancha y sin arruga, pero las congregaciones no. No, solo la iglesia. Y la iglesia significa el que verdaderamente nació de nuevo. Sí, y esa es la sufrida, la perseguida, la tribulada, la que solamente la mantiene la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Sí. No estamos, Esa es la hablando, iglesia. no estamos hablando de nombres, estamos hablando porque hay personas que se dan por aludidas. Dicen, no, pero es que mi iglesia es así. No estamos hablando de una iglesia en general. Pero el Estamos pastor hablando que de- piensa, hermano, Tal vez la iglesia de esa persona. Claro, La iglesia de ajá. Jesucristo. A eso Sí, voy. porque- Entonces, la iglesia del Señor es. Hay grupos, vemos que aquí hay remanentes. En cada congregación hay remanentes. Ahí lo van a- porque este es el punto. Si el pastor tiene una congregación y dice, toda mi iglesia se va con Cristo, creo que no sabe realmente qué es iglesia de Cristo, no sabe qué es congregación todavía, no hace la diferencia. Por eso sabemos que hay simpatizantes, hay personas que están muertas, así como estamos hablando. ¿Verdad? Entonces, Hay personas él tiene que que están entender convencidas que y no dentro de su convertidas. congregación hay un remanente fiel. Sí, Y ese remanente fiel, lamentablemente, aunque él sea el líder, es perseguida. sí, Quizás no por él, sí. porque él sabe, el Espíritu, si tiene el Espíritu Santo, él, como esperamos que todo, como el ángel de esa iglesia, Amén. como dice la Biblia, él va a tener la recepción con la otra persona, pero va a ver que los demás están contra él, que están siendo perseguidas, que están siendo tribuladas. Amén. Y él va a traer el refugio a esa oveja. Amén, hermano. Las obras son bien importantes de la congregación para que no esté muerta la iglesia. Y de esa manera, pues, con las obras, el pueblo puede reflexionar que es necesario hacer buenas obras. Lo que estábamos discutiendo en este momento, meterse al servicio, meterse a la lectura de la palabra, meterse a servir dentro de la congregación del cuerpo de Cristo Jesús, que se desarrolle y que haya armonía, ya son buenas obras. Una parte de Isaías, una parte de la Biblia de Isaías, dio una profecía que a nuestros tiempos, y yo creo que agarrarían a pedradas el que se disfrazara como se disfrazó Isaías. El pueblo estaba tan muerto que no merecía prácticamente otra cosa sino que lo exterminaran. Y Dios viene y utiliza al profeta y lo manda desnudo, pero óigame, literalmente desnudo. Cuando uno se va a descudriñar qué tipo de desnudez tenía Isaías, lo manda desnudo por la calle. Porque cuando se vestían de silicio y se echaban ceniza en la cabeza, todavía se cubrían partes. Pero Isaías lo mandó desnudo completamente, desnudo. Y hay que saber mirar la palabra desnudo dentro de la escritura. Hay un desnudo que no está desnudo completamente, le cubre ciertas partes. Lleva un refajo. Lleva un Sí. refajo. Y a Isaías el Señor lo mandó desnudo completamente porque la narración que da ahí da partes del cuerpo claramente que iban desnudas. Y claro, cuando ven a Isaías, el profeta de Dios, caminando por la calle desnudo, eso causa admiración y sale todo el mundo a mirar a la calle, el profeta de Dios. O está loco o ya no le sirve a Dios, porque en esas apariencias que iba, imagina que es lo que estaba dictando prácticamente. Cualquiera pensaría eso, ¿no? Sí. O sea, Se volvió loco, digo. Pero después les envió el mensaje, que así como él estaba todo el pueblo. Como esos saben bastante de simbolismo, inmediatamente lo interpretaron. Estamos mal Agarraron, con Dios, ¿no? sí, estamos mal con Dios. o sea, ya están descubiertas sus obras. Sí, ya están o sea, ya descubiertas. sabe Dios lo que están haciendo. O aunque usted piensa Sí. que no, Él los ve así, Así como lo están miran, desnudos. así desnudos. No hay obras. Y donde, Buenas obras. imagínense qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, porque Isaías salió con su vergüenza. Sí, todas las vergüenzas Sí. las presentó. Porque Son Adán y Eva considerados sintieron vergüenza. avergonzados. Estaban desnudos desde que fueron formados. Sí. Pero cuando entró el pecado, entonces entró la vergüenza a Un ellos. conocimiento de vergüenza. Amén. Hermano, llevamos ahora
40 minutos. Creo que dejamos a Esmirna para la próxima y a Sardi, hermano. ¿Verdad? No nos dio chance para poder seguir avanzando. Yo sé que está usted ahí listo, pero mira el tiempo cómo se nos va. Amén. Se nos va que no sentimos. Y yo sé que ya 2 horas ya va a ser demasiado Sí. pesado. Amén. Pero nos preparamos para Filadelfia y La Odisea. para la Odisea, perdón. Amén. Para la próxima semana. Y así vamos a ir con el capítulo 4. Viene el trono de Dios. Vienen los sellos ahí en camino. Así que vamos a prepararnos. Amén. Para la próxima clase. Hermano Girón, nos despedimos. Amén. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por este momento tan lindo que hemos estado compartiendo con ustedes. Esperamos pues que nos acompañen en la próxima ocasión. Si ha sido bien interesante, continúe mirando el video, continúe explorando aquellas cosas que no conocía y que no sabía y hay curiosidad, pues mande preguntas, hermano. Y le deseo lo mejor de lo mejor. Que Dios le bendiga. Hermano Ebra. Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias como siempre por sintonizarnos y estar con nosotros, esperando, ¿verdad? Que nos siga apoyando y que siga, ¿verdad? Compartiendo este video. Amén. Bendiciones a todos. Amén, gloria al Señor, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos ha permitido de compartir con todos esta hermosa enseñanza y escudriñando siempre la Escritura. Es importante saber de que hay que leer con detenimiento la palabra, hay que tomarse el tiempo para escudriñar la Escritura. Y nosotros lo que estamos haciendo nomás es una introducción, no podemos detenernos exactamente detalle por detalle, pero yo creo que hablamos de temas suficientes para que la gente quede con el deseo de indagar más qué era lo que había en estas congregaciones, qué era lo que había, por qué Dios hacía estas exhortaciones y esperando que sea de edificación, así como lo ha sido para nosotros y confiando en el Señor que nos permita estar en una próxima ocasión, hermano. Amén. Pero gracias al Señor por lo que ha hecho en esta preciosa tarde y que el Señor siga continúe bendiciéndolos y nos siga conduciendo a nosotros porque para nosotros es un alimento esto. Amén. Volvemos de vuelta a recalcar lo que hemos estudiado y ahora pues nos estamos profundizando un poco más. Y yo sé que los hermanos también que están detrás de cámara son edificados también. Le damos gracias al Señor por ellos. Así que sigan ayudándonos y también a usted también sea parte de nosotros, envíe este enlace a sus amigos, a sus familiares, es su responsabilidad. Nosotros hacemos nuestra parte, pero ayúdenos a que el Evangelio sea expandido ya por medio de estas redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en YouTube, así que les esperamos la próxima semana, siempre a las 5 de la tarde, en la tercera temporada Apocalipsis. Dios me le bendiga.